Bienvenidos a HistorioCast, el espacio donde nos convertimos en historiadores forenses para investigar a fondo los grandes enigmas del pasado. Hoy nos sumergimos en un caso que todos creen conocer, pero que sigue generando debate: el hundimiento del RMS Titanic. Tenemos sobre la mesa diversas fuentes que nos detallan esa noche fatídica. Por un lado, la versión oficial, la que habla de una terrible cadena de errores. Y por otro, esa teoría que persiste, ¿no? La del cambiazo. Una idea bastante cinematográfica, la verdad. Exacto. Así que nuestra misión hoy es analizar las pruebas que nos presentan estas fuentes. ¿Qué pasó realmente con el llamado Casco 401? Pues sí, porque una tragedia así, con más de 1.500 vidas perdidas, es normal que surjan preguntas, mitos, leyendas urbanas, casi. Vamos a intentar separar el grano de la paja, ver qué dice la evidencia y que es pura especulación. Es por lo que las fuentes describen como la versión oficial, el Titanic. Bueno, el objeto móvil más grande jamás construido en su momento. Todo un símbolo de lujo, de poderío tecnológico y, supuestamente, de seguridad. Claro, el famoso prácticamente insumergible. La clave, decían, eran sus 16 compartimentos estancos. Una maravilla de la ingeniería. Sobre el papel. Sobre el papel. Porque había un fallo de diseño fundamental, ¿verdad? Los mamparos, esas paredes entre compartimentos... Eso es. No eran lo suficientemente altos. O sea, si se inundaban demasiados compartimentos de proa, el agua simplemente rebosaría por encima de los mamparos pasando de uno a otro. Como llenar una cubitera de hielo, vamos. Y resulta que un incidente previo con su gemelo, el Olympic, que chocó con el HMS Hawke en 1911. Sí, curiosamente ese accidente parece que reforzó una falsa sensación de seguridad. El Olympic aguantó bien, a pesar de los daños. Y eso, alimentó la idea de que estos barcos eran casi indestructibles. Una especie de hubris, de arrogancia tecnológica muy de la época. Total que llegamos al 14 de abril de 1912. Las fuentes son claras. El Titanic recibe múltiples avisos de hielo. Al menos 6 ese día. Algunos muy específicos, como los del Mesaba y el Californian. Sí, avisos que, parece que no recibieron la atención debida. Y a pesar de eso, el barco mantenía una velocidad altísima, unos 22 nudos, casi 41 kilómetros por hora. Visto ahora parece una locura, una imprudencia total. Hombre, hoy en día sí, desde luego. Pero las fuentes también nos dicen que en 1912 esa era la práctica habitual. La puntualidad era oro. Se confiaba muchísimo en los vigías. El capitán Smith, en realidad, actuaba según las normas de su tiempo. Normas que, se demostraron terriblemente equivocadas. Terriblemente. A las 23:40 se avista el iceberg. Demasiado tarde. La maniobra evita el choque frontal, pero... Pero el hielo rasga el casco por estribor. No es un gran agujero, sino una serie de brechas a lo largo de casi 100 metros. Lo suficiente para inundar 5 compartimentos. 5. Uno más del límite para el que estaba diseñado. Y a bordo iba Thomas Andrews, el diseñador. Su diagnóstico fue rápido y demoledor. Y, según los testimonios, lo calificó de certeza matemática. El barco se hundiría en aproximadamente 2 horas. No había nada que hacer. Y ahí entra otro factor fatal que detallan las fuentes. Los botes salvavidas. Solo 20. Increíble, ¿verdad? Capacidad para apenas la mitad de las 2.224 personas a bordo. Y lo peor es que cumplía la ley británica de la época. Una ley totalmente obsoleta, basada en el tonelaje del barco, no en el número de pasajeros. Exacto. Y para colmo, la evacuación fue bastante caótica. No se habían hecho simulacros. La gente al principio no se creía que el insumergible se estuviera hundiendo. Total, que muchos botes se arriaron medio vacíos. Una tragedia anunciada casi. A las 0:22, 2 horas y 40 minutos después del choque, el Titanic desaparecía bajo las aguas, dejando a más de 1.500 personas en el agua helada. Una imagen aterradora. Bueno, pues frente a esta versión, la de la concatenación de errores, fallos de diseño, mala suerte y negligencias, surge la otra gran narrativa que mencionan las fuentes: la teoría del cambiazo. Ajá. La idea es que el barco que se hundió no era el Titanic, el flamante Casco 401, sino su hermano mayor, el Olympic, el Casco 400. ¿Y por qué harían algo así? ¿El motivo? El seguro, principalmente. La teoría parte de esa colisión del Olympic con el Hawke que comentábamos. Postula que los daños fueron mucho peores de lo que admitió la White Star Line.
Tan grave es que económicamente el barco era casi irreparable. O sea que el plan sería: disfrazo el Olympic dañado, como si fuera el Titanic nuevo, simulo un accidente. Eso es, un accidente controlado cerca de otros barcos para que rescataran a todo el mundo, cosa que obviamente salió rematadamente mal, y así cobro el seguro del Titanic, que era un barco nuevo y valioso. Vaya tela. Y luego está la variante de JP Morgan, el financiero detrás de la naviera. Sí, esa añade un toque aún más siniestro. Sugiere que Morgan orquestó todo, no solo por el seguro, sino para eliminar a rivales financieros importantes, Astor, Guggenheim Strauss, que supuestamente se oponían a la creación de la Reserva Federal Americana. Y la prueba sería que Morgan canceló su viaje en el Titanic en el último momento. Esa es una de las pruebas que esgrimen los defensores de esta teoría, sí. Vale, suena muy de película de espías. Pero volviendo a las fuentes y a la evidencia, ¿qué soporte real tiene esta teoría del cambiazo? Pues, a ver, si analizamos fríamente las pruebas documentadas que tenemos, la teoría empieza a hacer aguas por todas partes, nunca mejor dicho. Por ejemplo, Primero, las diferencias físicas. El Olympic y el Titanic no eran idénticos. El Titanic tenía modificaciones muy visibles respecto a su hermano. ajá, sí, ¿como cuáles? Pues mira, la más obvia. La mitad delantera de la cubierta A del Titanic estaba cerrada con ventanas, creando un paseo protegido. En el Olympic esa zona era abierta. Vale. Luego, en la cubierta B, el Titanic tenía suites de lujo más grandes y el famoso Café Parisien. El Olympic tenía un paseo similar al de la cubierta A. Además, los alerones del puente del Titanic eran más extendidos. Son cambios estructurales importantes. O sea que para hacer el cambiazo habrían tenido que hacer una reforma enorme en el Olympic en muy poco tiempo y sobre todo sin que nadie se diera cuenta. Exacto. Una reconstrucción masiva en el astillero Harland and Wolff de Belfast. Miles de trabajadores implicados y nadie dice nada. Complicado, ¿no? Muy complicado. Y luego está el tema de los números de casco que mencionabas antes. Claro, esa es, digamos, la prueba forense clave. El Olympic era el número 400, el Titanic el 401. Estos números estaban estampados, grabados, remachados en incontables piezas del barco, en las vigas, en la maquinaria, en las hélices. Y se han encontrado pruebas de esos números. Sí, se ha verificado el número 400 en piezas y accesorios del Olympic que se conservan, por ejemplo, en paneles de madera instalados en el Hotel White Swan en Alnwick. Y lo más importante, en los restos del naufragio del Titanic, en el fondo del Atlántico, se ha fotografiado claramente el número 401 en una de las hélices. Vaya, eso parece bastante concluyente. Bastante, sí. Desmonta la idea del cambiazo a nivel físico. ¿Y qué hay de la lógica financiera? ¿Tenía sentido hundir el barco por el seguro? Pues tampoco cuadra mucho, la verdad. Las fuentes indican que el Titanic costó unos 7,5 millones de dólares de la época, pero solo estaba asegurado por 5 millones. O sea, que hundirlo deliberadamente implicaba una pérdida neta garantizada de 2,5 millones. Exacto. Mientras que reparar los daños del Olympic por la colisión con el Hawke costó unos 125.000 dólares. Una cifra importante, sí, pero muchísimo menor que la pérdida de hundir el Titanic. El fraude no parece tener mucho sentido económico. ¿Y la trama de JP Morgan para eliminar enemigos? Pues tampoco hay evidencia sólida que la respalde. No está claro que Astor o Guggenheim se opusieran firmemente a la Reserva Federal. De hecho, Strauss parece que la apoyaba. Y como método de asesinato, hombre, es rebuscado y muy poco fiable, ¿no? Depender de un iceberg en el Atlántico Norte. Además, la cancelación de Morgan de su viaje. Fue una de muchas cancelaciones de última hora de gente importante. No es una prueba en sí misma. Y volviendo a lo de antes, la logística de un engaño así, mantener en secreto a miles de trabajadores, tripulantes, inspectores, durante más de un siglo, es que parece logísticamente inviable. Alguien habría hablado. Entonces, si repasamos todo lo que nos dicen las fuentes que hemos analizado hoy, la balanza parece inclinarse claramente hacia la versión oficial, ¿no? No porque sea más simple, sino porque está respaldada por pruebas físicas, documentales y lógicas. Así parece. La teoría del cambiazo es fascinante, muy novelesca, pero se sostiene sobre especulaciones y omite o retuerce pruebas clave como los números de casco o las diferencias estructurales. Y rechazar la conspiración no le quita ni un ápice de tragedia al suceso. Al contrario, yo creo que revela una verdad quizá más incómoda, pero más relevante. Lo que las fuentes sugieren
es que los grandes desastres como el del Titanic raramente son fruto de un villano de opereta. Suelen nacer de una acumulación de fallos sistémicos, regulaciones anticuadas como vimos con los botes, de arrogancia tecnológica, de malas prácticas industriales, de errores humanos en cadena. Debilidades muy humanas al final. Exacto. Y quizás la persistencia de estas teorías de la conspiración dice más sobre nosotros, sobre nuestra necesidad de encontrar explicaciones sencillas y culpables claros cuando nos enfrentamos a algo tan caótico y terrible. Es una buena reflexión. Quizás el legado más potente del Titanic, más allá del mito y del metal retorcido en el fondo del mar, sea precisamente ese. Cómo nos obliga todavía hoy a cuestionar nuestra fe ciega en la tecnología y a ser mucho más humildes y rigurosos en cómo gestionamos los riesgos. Sin duda, una lección que costó demasiadas vidas. Pues con esta reflexión cerramos nuestro análisis forense de hoy en HistoriaCast. Esperamos que este viaje a través de las fuentes del caso Titanic les haya resultado tan revelador como a nosotros. Si les ha gustado esta inmersión en la historia, no olviden darle a like, dejarnos sus comentarios con sus propias teorías o preguntas y, por supuesto, suscribirse a HistoriaCast para no perderse nuestros próximos casos. Les invitamos también a explorar otros análisis históricos que tenemos en el canal. Hasta la próxima investigación.